Hola amigos de Más Inversiones. Hoy quería hablarles un poco sobre el tema cambiario y coyuntural que está ocurriendo en la Argentina. El problema radica en sí en una cuestión cambiaria y una cuestión impositiva. Yo ayer lo escuché a Macri hablar con la Nata y él decía que el problema de Argentina era que tuvo una sequía muy grande y a su vez de tener una sequía muy grande que recibió un estado quebrado. Es cierto lo que dice, pero te está ocultando una información. La información que está ocultando es que él le dejó de obligar a los exportadores la liquidación de divisas en Argentina. El que exporta productos primarios, en este caso a lo que refiere al campo, les dejó de estar obligados a que liquiden su dinero en la Argentina. Eso es gravísimo porque donde ves una turbulencia financiera como la que está ocurriendo hoy en Argentina, el que liquida dólares no lo va a hacer en Argentina, se los va a guardar, los va a dejar en el mercado exterior. Y aparte no es que son todos pequeños productores, son productores. El que exporta no es el pequeño productor, el que exporta son las grandes empresas del sector agropecuario, agrícola, ganadero también. Después él habla de la cuestión de que recibió un estado quebrado. Eso es cierto, pero hace 2 años lo recibió quebrado. Y él durante los primeros 2 años se dedicó a pedir prestado dinero a Estados Unidos. A Estados Unidos me refiero a Wall Street, a la gran banca de inversión. Eso es muy cierto y si bien es cierto, él no dice para qué usó el dinero. Y él usó el dinero para cubrir el déficit fiscal. Es como que vos uses tu dinero para no para los gastos corrientes, es decir, en algún momento va a venir una situación muy buena y esa situación buena que va a venir me va a permitir tener mejores ingresos. Él esperó un milagro que no ocurrió nunca. Entonces se hizo de deuda a una tasa alta, endeudó el país y ahora vuelve a endeudar el país a una tasa más baja, pero con restricciones financieras mucho mayores, donde la posibilidad que tenías a principio del mandato de Macri eran mucho mayores porque tenías un precio del petróleo más bajo, tenías la tasa internacional mucho más baja. Cuando nosotros hablamos de la tasa internacional, nos referimos a la tasa que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. En este caso, Trump, con el chairman, se dice en Estados Unidos, al presidente de la Reserva Federal. Esta persona lo que terminó haciendo fue subir la tasa de referencia. Cuando vos subís la tasa de referencia, el riesgo país es el que te modela entre Argentina, en este caso, y Estados Unidos, el que te modela cómo es tu tasa de interés. Si sube el riesgo país y la tasa de interés de la Reserva Federal sube tu costo de recibir deuda. Estados Unidos hoy tiene la tasa de interés en el 2%. Si vos subís esa tasa de interés todo el tiempo, el costo de endeudamiento de Argentina es mayor. ¿Pero quién delimita cuánto tenés que pagar de tasa de interés? El riesgo país, que lo hace el JP Morgan. Entonces, el riesgo país va a ser, hoy es de 500 puntos básicos aproximadamente, y ese riesgo país lo que termina ocasionando es que si sumás el riesgo país más la tasa de interés que tiene la tasa de interés que tiene Estados Unidos, te termina dando una tasa de interés de endeudamiento de Argentina entre el 7 y el 8%. Entonces, primer gran tema que tenemos que tener en cuenta. Hay gente que se está endeudando, que se está haciendo deletes del tesoro. Y otra con bonos. Las letras del tesoro es una estafa al que tiene dólares. ¿Por qué? Porque te están pagando una tasa que no llega al 4,5%. Y el que tiene bonos, ahí sí está haciendo dinero. Obvio que hay un pequeño problema de riesgo de capital. Entonces, si vos tenés dólares, no vayas a una lete. Andate al bono americano. Está bien, financiás a Estados Unidos. O andate a Brasil, financia a Brasil que te va a pagar mejor tasa porque el Estado con las letras del tesoro en dólares, te está estafando. Por otro lado, cuando el gobierno dice que esta situación de enrarecimiento
de la economía, es muy cierto. O sea, el endeudamiento en Estados Unidos hizo subir el nivel de suba de tasas. Y esa suba de tasas, lo que terminó ocurriendo es que a Argentina le cueste más recibir dinero por parte de la banca de inversión extranjera. Cuando él dice, el mundo nos acompañó, ¿te acompañó? Porque vos tenías menos restricciones. Hoy no te acompaña porque tenés restricciones. Tenés un déficit fiscal muy alto, que es casi igual al de una crisis, y al tener esa restricción fiscal, o sea, hoy hay una restricción fiscal muy grande, Argentina tiene que subir los impuestos, ¿más los va a subir? O sea, imagínate que si te suben más los impuestos sería generar mayores ingresos. El gobierno lo que tiene que hacer es bajar los impuestos y de esa manera generar mayor nivel de actividad económica, porque si vos decís, che, me cobran menos impuestos, vamos a invertir ahí. Entonces, a grandes cuotas y a grandes niveles de entendimientos, lo que yo te quiero decir es una situación financiera global complicada porque sube la tasa de interés. Un problema coyuntural de Argentina de que tuvo una sequía. Y a su vez el gobierno hace unos meses dictaminó una resolución en la cual no tenían que liquidar los dólares acá en Argentina. Ahí llevamos dos problemas grandes. Y un tercer problema que creo que es muy grande, la mala política del Banco Central de Federico Sturzenegger. Ese problema de la política monetaria, lo que terminó haciendo es, imagínate que vos tenés un stock de dólares y te vienen a pedir y vos los vendés. Y siempre que te vengan a pedir, vos vas a poder ofrecerlos. Y los ofreces, pero llega un momento que se te termina. Te lo hago con el ejemplo del agua. Imagínate que vos tenés agua, tenés 1000 litros de agua, y todos los días vienen a pedirte agua. Y vos decís, sí, tomá, te doy 1 litro, te doy 2. Total es 1 litro, son 2 litros, no pasa nada. Pasan 50 días, si van 50 personas todos los días a pedirte agua, 50 por 50 son 2500 litros. Entonces, ¿qué ocurriría si esto... Vos imagínate un montón de gente pidiéndote, esos 1000 litros directamente no te alcanzan. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que salir a pedir prestado agua. Eso es lo que le pasó a Federico Sturzenegger. Vendió más dólares en un mes de lo que vendió en todo el año pasado. Eso implicó, a grandes rasgos, implicó un problema de materia monetaria, porque cuando vos afectás la política monetaria, afectás indudablemente a la política cambiaria. Y eso es lo que ocurrió en Argentina. Se afectó a la política monetaria, a la política cambiaria, a la política fiscal. Entonces Argentina se quedó sin capacidad de resolución. Esa falta de capacidad de resolución que tiene la economía argentina hoy es lo que provocó que estemos a las puertas de una crisis, te diría no devastadora, pero sí que complicaría tus finanzas personales de manera no gradual, sino shock. Imagínate que desde enero a hoy sos un 50% más pobre y de hace un mes y medio atrás a hoy sos un 40% más pobre en dólares. Si vos querés ir al exterior, sos muchísimo más pobre. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que compres dólares a 20 pesos, a 22 o a 18. ¿Cómo? Hacé clic en el link que vas a tener hoy para poder ver esta oportunidad única en Argentina. Dólares a 18, 20 o 22 pesos. Muchas gracias.